Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La noche en la que una recepción distinguida se transformó en escenario de un episodio que promete permanecer en la memoria colectiva del espectáculo turco comenzó como tantas otras: invitados bien vestidos, conversaciones medidas y la danza habitual de fotógrafos y cámaras buscando el instante perfecto. Sin embargo, lo que debía ser una velada más terminó convirtiéndose en un punto de inflexión cuando la actriz Özge Yaz protagonizó, sin anunciarlo, un gesto que rompió esquemas y despertó una ola de interpretaciones que van desde la reivindicación hasta la polémica abierta. Para entender la carga simbólica del episodio es indispensable recordar los antecedentes. La relación entre Özge y Burak se había visto truncada por acusaciones de infidelidad que, según se difundió entonces, ocurrieron entre personas del círculo íntimo de Burak, lo que terminó por quebrar la confianza y precipitar la ruptura. Desde aquel episodio, la figura de Özge transitó una doble vía: por una parte la discreción pública, por otra, una tensión emocional que con los años fue acumulando motivos para una eventual confrontación simbólica. Los testigos de la recepción describieron la escena con la intensidad de quien vive un momento cinematográfico. En cuestión de segundos, conversaciones que eran banales se tornaron tensas. Los móviles emergieron entre los comensales y la imagen del rostro atónito de Burak circuló en redes con una velocidad meteórica. La foto y el vídeo de la reacción inmediata, esa mezcla de estupor y molestia, actuaron como detonante, pues en la cultura mediática contemporánea la expresividad facial opera como documento. La cara del sorprendido se transforma en narración y prueba al mismo tiempo. La respuesta del público fue, por tanto, categórica y fragmentada. Un sector celebró la acción de Özge como una muestra de coraje y de recuperación personal frente a un agravio. Para quienes sostienen esta lectura, besar a Gökberk en presencia de Burak fue un acto de restitución simbólica, una manera de recuperar la voz y la presencia que la traición le había arrebatado. En contraposición, otro grupo crítico consideró el gesto innecesariamente ostentoso, una humillación pública que alimenta la lógica del espectáculo a costa del dolor ajeno y que, en última instancia, empobrece la posibilidad de resolución íntima. Desde el entorno más próximo a la actriz fluyeron filtraciones que redibujaron la escena. Allegados dijeron que Özge abandonó la velada con una sensación de alivio, manifestando a su círculo que por fin había clausurado una etapa que la había marcado. Dichas frases, cuando cobran circulación mediática, no solo informan sino que constituyen un relato estratégico. En este caso, la narrativa asociada al beso pasó a presentarlo como un gesto deliberado destinado a marcar una frontera entre el pasado y una posible nueva trayectoria sentimental. Gökberk, por su parte, optó por una postura comedida en lo público y por señales medidas en sus redes. Una imagen con un mensaje sobre la valentía de recomenzar y varias publicaciones discretas fueron leídas como indicios de que entre ambos existe una voluntad de apertura. Las fotografías posteriores que los mostraron conversando y riendo en un café alimentaron la idea de que la acción no fue efímera, sino que podría marcar el inicio de una reconstrucción a dos voces. La reacción de Burak, marcada por el silencio, introdujo una tensión adicional en la trama. Voces de su entorno afirmaron que se marchó antes de tiempo y que en la intimidad expresó sentirse humillado por lo ocurrido. La percepción de daño reputacional dentro de ciertos sectores de su familia, según esas mismas fuentes, fue intensa y derivó en reproches y discusiones privadas. En contextos donde el mantenimiento de una imagen pública se entrelaza con intereses familiares y profesionales, un episodio así puede tener repercusiones que trascienden la esfera sentimental. Expertos en comunicación observaron con atención la doble dimensión del acto: por un lado, la descarga emocional de una persona herida, por otro, la utilización de la escena como herramienta narrativa para reposicionar la figura pública.
Esa ambivalencia explica por qué el debate no se limita a la moral privada sino que también incluye la táctica mediática. Actuar delante de cámaras produce efectos que una intervención fuera del foco no lograría, y esa constatación tiene implicaciones para la gestión posterior de crisis reputacionales. Comentadores de moda y columnistas de sociedad ofrecieron lecturas contrapuestas. Unos celebraron el gesto como la afirmación de una autonomía femenina que no se somete a la injuria, otros advirtieron sobre el riesgo de convertir la intimidad en espectáculo, práctica que a largo plazo puede desgastar la credibilidad de cualquier figura pública. En ese cruce de apreciaciones emergió una pregunta central: ¿puede un acto simbólico servir como cierre emocional, o lo único que logra es reactivar las heridas para beneficio de un ciclo mediático? La dimensión familiar intensificó aún más la carga del suceso. En determinados círculos sociales, la honra y la conservación de la imagen resultan claves, y según fuentes cercanas a la familia Berkay, la madre de Burak expresó un descontento claro frente a lo acontecido, manifestando que la situación atentaba contra la reputación familiar y generaba complicaciones innecesarias ante el público. Ese tipo de pronunciamientos internos, cuando se filtran, alimentan la narrativa de conflicto y aumentan la complejidad de cualquier eventual reconciliación. Al día siguiente la escena continuó dando material. Fotos actuales de Özge y Gökberk en actitudes relajadas prolongaron la especulación, mientras que en los foros digitales surgieron dos grandes comunidades interpretativas: los defensores de la actriz y los partidarios de una resolución más discreta, ambas fervientes y dispuestas a polemizar. El hashtag que combinó los nombres de la pareja se colocó entre las tendencias y fue acompañando, con intensidad variable, el seguimiento del episodio. A la audiencia de K-Pop le proponemos un debate constructivo. ¿Consideran que la restitución simbólica a través de un gesto público es una vía legítima para cerrar una ofensa íntima, o piensan que esos asuntos deben resolverse fuera del foco mediático para preservar dignidades y vínculos? ¿Creen que la familia Berkay actuará para contrarrestar el impacto con una estrategia pública o preferirá mantener la contención y la privacidad? Sus opiniones nos interesan y orientarán el enfoque de nuestras próximas investigaciones. Si desean que profundicemos en este caso con entrevistas a especialistas en comunicación de crisis, psicólogos sobre procesos de duelo afectivo o columnistas que han seguido el círculo de los protagonistas, indíquenlo en los comentarios y lo gestionaremos. Además, si valoran este tipo de análisis, les rogamos que se suscriban a K-Pop, activen la campana para recibir todas las actualizaciones, den me gusta a este vídeo y si quieren apoyarnos más de cerca pulsen el botón unirse, para acceder a contenido exclusivo y contribuciones especiales. Su interacción es la que alimenta nuestras investigaciones y nos permite mantener coberturas rigurosas y a la vez apasionantes. Mientras se esperan declaraciones oficiales de los representantes y la evolución de la dinámica entre Özge, Gökberk y Burak, lo que queda patente es que el beso ha abierto un abanico de posibilidades. Cierre simbólico, renacimiento sentimental o alternativamente, una controversia prolongada que exigirá gestión comunicacional y emocional por igual. En K-Pop seguiremos paso a paso este capítulo, proporcionando información verificada y análisis con perspectiva para que ustedes, nuestra audiencia, dispongan de contexto y claves para opinar con fundamento. Finalmente les preguntamos directamente, ¿quieren que K-Pop prepare un dossier comparativo con casos similares del espectáculo turco e internacional para entender mejor estos mecanismos? Déjenos su respuesta abajo y digan también qué otras figuras desean que investiguemos en profundidad. Su voz dirige nuestra agenda. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.